What makes biblical counseling biblical? Pero ¿y entonces qué hace la consejería bíblica que sea I've listed bíblica? 7 things for you. Y tengo 7 cosas para The ustedes. first is this: biblical counseling is biblical when it recognizes the Bible as foundational. Y entonces la primera es que se reconoce a la Biblia como fundacional. Now that is obviously true, Esto es cierto, obviamente, but it's not always true in Christian ministry. pero esto no es siempre cierto en el ministerio cristiano. So we have here on the screen this little, what is usually called a theological pyramid. Y entonces aquí tenemos lo que nosotros llamamos una pirámide teológica. It starts with whatever your source of authority is. Y entonces comienza con cualquier cosa que sea su fuente de autoridad. And of course for us that would be the Bible. Y obviamente para nosotros sería la Biblia. Now out of that source of authority, De ese fuente de autoridad all of us have a system of hermeneutics. tenemos todo un sistema de hermenéutica. Hermeneutics is the art of Bible interpretation. Y hermenéutica es el arte de la interpretación de la Biblia. And almost all heresies come from a wrong hermeneutic. Y casi todas las herejías provienen de una equivocada hermenéutica. So we want to take the Bible in its normal literal sense. Entonces queremos tomar la Biblia desde el punto de vista normal. We want to recognize that there are different grammatical devices, there are different genres of literature, Hay diferentes géneros de literatura, but we want to take the Bible seriously. pero queremos tomar la Biblia seriamente. And out of our normal literal hermeneutics flows the exegesis that we do of the text. Y luego, a partir de la hermenéutica, surge la exégesis. Exegetical work is what El trabajo de la pastors exégesis. do every week. I'm sorry. Lo que hace cada semana los pastores. Truthfully, this is the one thing I miss most about now not being a pastor. Y eso es lo que, ¿saben? Es lo que más extraño de no ser pastor ya. I have to tell you, I loved being a pastor. Les tengo que decir que amaba ser pastor. There were wonderful days. Habían días maravillosos. There were difficult days. Habían días difíciles. There was soul-crushing disappointment. Habían momentos de que me destrozaba mi alma. Amen. ¿Sí? Some pastors. Decepcionado. Algunos pastores aquí. But there are also glorious days of seeing God work in ways that were wonderfully surprising. Pero habían días gloriosos de ver cómo Dios actuaba de una manera sorprendente. But the one thing I enjoyed most Pero una cosa que yo disfrutaba más was doing expository preaching. era hacer las predicaciones expositivas, That meant preaching through Bible books. que significa predicar a través de los libros And de la every Biblia. week having to wrestle with the text Y cada semana tener que andar luchando con los textos and to use the exegetical tools that I had been given y poder usar los instrumentos exegéticos To try que se to me habían understand- dado to try to para understand- poder entender to try to understand what the author intended the text to say. lo que el autor de ese texto intentaba decir. I don't get to have my own interpretation. Yo no quería mi propia interpretación del I have texto. to teach what the Bible teaches. Yo quería enseñar lo que la Biblia Sometimes I enseñaba. don't like it. Algunas veces no nos gusta eso. Sometimes it comes against what I formerly believed. Saben, algunas veces iba en contra de lo que yo antes creía. But I must teach what the Bible says, not what I think. Yo debo de enseñar lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso que ella dice. And I really miss the opportunity of doing this week by week as a pastor. Y entonces sí, añoro y extraño el no hacerlo semana por semana cuando era pastor. Out of our exegesis comes a biblical and systematic theology. Entonces de la exégesis viene la teología bíblica y sistemática. And then out of our systematic theology comes our practical ministry. Y luego de la teología bíblica y sistemática surge la teología práctica. Now, what we're calling biblical counseling is a ministry.
Saben, lo que estamos llamando consejería bíblica es un ministerio. Yesterday, when Tarkus was talking to you about the definition of biblical counseling, Cuando el hermano Tarkus el día de ayer les estaba hablando acerca de la definición, he gave you that short definition. él les dio esa definición simple o corta. Biblical counseling is simply the ministry Y lo que es consejería bíblica es el ministerio of graciously applying the truths of the Bible to the challenges of life. de aplicar con gracia a la vida diaria las verdades bíblicas. But the key is here, it is a ministry. Pero la clave aquí es que es un ministerio. Now, in this church and in your church, you have lots of different kinds of ministries. Así, en esta iglesia como en su iglesia pueden tener una variedad de ministerios. You have a youth ministry, Tienen el ministerio de you jóvenes, may have a women's ministry, pueden tener el ministerio de you may have a mujeres, prison ministry, también pueden tener un ministerio de las you may have a prisiones, children's ministry, pueden tener un ministerio de niños. and in the church, there should also be a soul care ministry. Y en su iglesia debería de haber un ministerio que está al cuidado del alma. People who are specifically trained and designated to be soul care servants. Y deben de haber un equipo de personas que están designados y están entrenados para cuidar del alma de la Let's be congregación. Déjenme ser claros en esto. This kind of soul care ministry is a ministry of the church. Este ministerio que está al cuidado del alma es un ministerio de la iglesia. It's not the only ministry of the church. No es el único ministerio de la iglesia. And so we want to make sure that for all of our Y ministries, tenemos que asegurarnos que para todos nuestros the ministerios, way that we practice them bubbles up through the diagram que podamos estar haciendo el ministerio de tal manera que todo lo que se haga pueda ir surgiendo a través de todo este diagrama and that all of our ministries have their foundation in the scripture. y que todos nuestros ministerios tengan su fundamento en las escrituras. Now, what are the implications of this diagram? Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones de este First. diagrama? Lo primero, Doing number 5, well, let's call that counseling, the top of the diagram. en la parte superior del diagrama dice consejería. Without doing 1 through 4 is only biblical counseling if the Bible has active functional control in the discipleship process. Dice sin hacer del número 1 al número 4 solamente es consejería bíblica si la Biblia tiene un control activo y funcional en el proceso de discipulado. Now, let me see if I can answer a question I know you will ask. Déjenme ver si puedo hacerles una pregunta o responder una pregunta que yo creo que ustedes van a hacer. Yesterday, in a couple of different lectures, we made this point. Y el día de ayer en diferentes sesiones hablamos de este punto. Biblical counseling is a every believer ministry. Y saben, la consejería bíblica es un ministerio para todo creyente. And now we just gave this pyramid, Y ahora que les damos esta pirámide, and this pyramid says en esa pirámide dice you need to be familiar with hermeneutics que usted debe estar familiarizado con la hermenéutica, and exegesis con la exégesis and biblical and systematic y theology. con la teología sistemática. And now all of a sudden you are saying, Y de repente usted pueda decir, which is it? ¿qué es esto? Is this for every believer? ¿Este es para todos los Or is creyentes this only for people with specific theological training? o es únicamente para aquellas personas que tienen un entrenamiento teológico That's a question. específico? That's a question you were going to ask, right? ¿Será que esa era una pregunta que ustedes iban a hacer? Maybe. Bueno, tal vez. Maybe not. Tal vez no. But you have to be thinking about that. Pero tal vez se les ha ocurrido y se le ha pasado por la mente. The answer is Pero la respuesta a esta pregunta es yes. sí, It's for both. es para ambos. So it requires us to answer this question. Requiere que respondamos a esta pregunta. Can a person without specific theological training do biblical counseling? ¿Puede una persona que no tiene entrenamiento en teología específico, puede hacer esta persona consejería bíblica? And the answer is yes, if. Y la respuesta es sí, pero si acaso, If in that conversation the Bible has active functional control. si acaso la Biblia tiene una
función activa controlada, un control activo. So let me give you an illustration. Déjeme darle una ilustración. Here's two guys down here. Aquí tengo a dos hombres. And let's just say that this guy has been a believer for 6 months. Y digamos que uno de ellos, por acá, ha sido creyente por los últimos 6 meses. He doesn't know very much. Entonces, él no sabe mucho. He certainly doesn't have formal theological education. Y obviamente no tiene una formación teológica And formal. let's say that this guy has been a believer for 2 weeks. Y tenemos a este otro hombre que ha sido creyente en las últimas 2 semanas. He knows even less. I'm sorry. He knows even less. Y entonces él sabe mucho menos. He's brand new Christian. Porque él es un recién convertido. But now he has a struggle, Pero ahora tiene un problemita. some kind of an issue. So now he has some kind of a struggle, Y está teniendo problemas. and he goes to his friend Entonces va a su amigo and he says, "Can you help me?" y le dice, ¿me puedes ayudar? Now, let's just stop in our story to recognize this truth. Vamos a parar y detenernos en esta historia para reconocer esta verdad. If this 6-month believer has any wisdom at all, Si acaso este hermano que ha recibido a Cristo desde los últimos 6 meses tiene algún tipo de sabiduría, he will probably say something like this: él pueda que diga algo como esto. "I'd like to help you, Me gustaría ayudarte, but the best thing I could do is to go with you to an older, wiser Christian lo mejor que yo puedo hacer por ti es ir contigo a una persona que tiene una madurez espiritual mayor que la and mía. let's get the answer together." ¿Y qué tal si nos responden y recibimos esa respuesta juntos? Because I would also like the answer to your question. Porque a mí me gustaría también saber la respuesta de la pregunta que tú me estás haciendo. But maybe he just says, "Sure, I'll try." Y entonces lo otro es que él pueda responder, claro, voy a tratar de darte una respuesta. And he says, "Let's be sure to both bring our Bibles." Y entonces el uno le dice al otro, asegúrate de traer tu And Biblia. they start to search the scripture together, Y entonces empiezan a buscar a través de la escritura, and they try to find God's answers together. buscando la respuesta de Dios juntos. The Bible has active functional control in the conversation. Y entonces la Biblia tiene un control funcional activo en la conversación. He can point this fellow believer to what God says, El hermano puede llevar y apuntarle al otro que estaba haciendo la pregunta acerca de lo que Dios dice. he's doing biblical counseling. Si él hace eso, entonces está haciendo una consejería bíblica. And there's another implication, Y hay otra implicación, and that is this: y es lo siguiente. doing number 1 through 4 without doing 5 produces an academic and therefore ineffective Christianity. El hacer del 1 al 4 sin hacer el número 5 produce un un académico, por lo tanto un cristianismo inefectivo. And maybe you know people like that. Y tal vez usted pueda que conozca personas como esta. They love to study the Bible. Les encanta estudiar la Biblia. They take all the courses they can. Ellos toman todos los cursos posibles. Maybe they go to Bible college. Ellos tal vez van hasta un colegio o un seminario Maybe bíblico. they get a degree. Tal vez hasta llegan a obtener un grado académico Maybe en they eso. get another theological Y degree. tal vez van y buscan otro grado académico teológico. They just keep on jamming more Bible information into their heads. Y siguen metiendo mucha información de la Biblia en sus cabezas. But if you say to that person, Pero si usted viene y le dice a esta persona, would you be able to lead this person to faith in Christ? ¿usted puede guiar a esta otra persona a la fe de Jesucristo? No. Ellos le dirían, no. Would you be willing to teach this boys class? Y si usted le pide, ¿usted puede dar clase a estos niños? No. No, I am a theologian. no, yo soy un teólogo. And they have all the information Entonces tienen toda la información, and no heart for ministry. pero no tienen el corazón para el ministerio. There's 2 questions. Entonces hay dos preguntas. Question number 1 is, La pregunta número 1 es, would I be more effective in number 5 if I had more training in 1 through 4? ¿podría ser yo más efectivo en el número 5 si tuviera yo un entrenamiento del 1 al 4? What is the answer? ¿Y cuál es la respuesta? Yes, of course. Claro que sí.
If you can get additional Bible training, Si usted puede tener un entrenamiento adicional en la if Biblia, God would give you the privilege of enrolling in a formal program of theological education, si Dios le permite inscribirse en un grado académico formal that would be good. de la Biblia, entonces eso sería muy bueno. We don't worship at the altar of theological degrees. Nosotros no adoramos a los grados académicos teológicos, We also do not worship at the altar of theological ignorance. pero tampoco estamos adorando en el altar de académico ignorancia académica tampoco. And I have to tell you Pero this, tengo que decirles esto. there are people like that, Hay personas como estas, like the second one, como en la segunda, And I de know ignorancia, y yo sé eso because I was a professor at Moody Bible Institute for 15 years. porque yo fui profesor catedrático en el seminario bíblico de Moody por muchos años. And in my classes, I frequently 15 had años. Hispanic pastors. Y yo recuerdo que dentro de las aulas, dentro de mis clases, yo tenía pastores latinos. And some of these Hispanic pastors were very almost embarrassed to be taking courses Y algunos de esos pastores latinos casi se sentían avergonzados de estar tomando estos cursos. and this is what they told me. Y esto es lo que algunos de ellos me Now, dijeron. this may be unique to American Hispanic culture, Y esto quiero aclarar que puede ser algo único para pastores latinos que viven en Estados but Unidos. in that culture, Pero en esa cultura, they said, this is what's going to happen. eso es lo que decían. When I graduate from the college, Lo que decían ellos era, eso es lo que va a pasar. Cuando yo me gradúe de la universidad, I may not be able to find a church puede que yo no pueda encontrar una iglesia. because they will say, oh, you've been to college. Porque la gente va a decir, usted ha ido a la universidad. You learned all kinds of stuff. Usted aprendió mucha diversidad de cosas. We don't want you. Nosotros no lo queremos. Because they are educated. Porque ellos eran educados, estaban siendo educados académicamente. That's a very dangerous position. Y entonces esa se coloca en una posición muy peligrosa. And the other question is, Pero entonces la siguiente pregunta es, two questions. Where's the first one? I'm sorry, I skipped the first one. entonces nos salteamos, hicimos la segunda pregunta antes que la primera. Top of the page. Yeah. Yeah, sorry. Is what I'm doing in number 5 coming directly from 1 through 4? Entonces la primera pregunta es, ¿lo que yo estoy haciendo en el número 5 proviene directamente de el 1 al 4? And then, would I be more effective with more training? Y entonces la pregunta es, ¿sería yo más efectivo obteniendo más entrenamiento? And that brings us to number 2. Y entonces nos lleva a la siguiente pregunta. Que Biblical ya le counseling is hicimos. biblical when it's encouraged to be done by every believer, with every believer. Y entonces nos lleva a la siguiente pregunta que era, entonces ¿es motivado a ser cumplido por cada creyente con cada creyente? Because God designed that life in the body of Christ involve all of the members, Porque Dios quiere que se involucre a todos los miembros, regardless of their formal training. no importando el entrenamiento formal que hayan tenido previamente. Now, but at the same time, God expects Pero al mismo tiempo Dios espera every believer to grow and change. que cada creyente pueda crecer y cambiar. It's one of the reasons you're here today. Y es por eso alguna de las razones por las cuales usted está aquí este día. You want to grow and change into the image of Christ. Usted quiere crecer y cambiar a la imagen de Cristo. You want to become a more effective servant of the Lord. Usted quiere convertirse en un siervo más efectivo para el So Señor. you are here. Entonces usted está aquí. Therefore, spiritual maturity and biblical knowledge will increase your effectiveness in personal ministry. Entonces la madurez espiritual y el conocimiento bíblico aumentarán la efectividad de su ministerio personal. And that brings us to number 3. Y entonces nos lleva al número Find your 3. place. Okay. Number 3, El número 3, biblical counseling is biblical when it is motivated and energized by Christ's love. el número 3 es el ministerio personal es bíblico cuando es motivado y energizado por el amor de Dios. So I've made the comment here that in ministry, relationship is everything. Y he hecho el comentario acá que dice, en el ministerio la relación lo es todo. And that's why when we come to module 2, Entonces es por eso que cuando vengamos al módulo número 2,
and we start talking about the process of doing biblical counseling, Y entonces empecemos a hablar acerca del proceso de hacer la consejería bíblica. the very first thing that we will say is La primera cosa que vamos a decir es: build the relationship. construya o establezca una relación. If you're ever going to serve people, Si usted va a servir a la gente, you're going to have to extend Christ's love to them. debe de extender el amor de Cristo hacia You'll ellos. need to take the time to build a relationship with this person that you want to help. Tiene que usted tomar tiempo para establecer una relación con aquella persona a quien usted quiere ayudar. This again is one of the clear differences between this kind of counseling and all other kinds of counseling. Y esa es otra de las diferencias claras entre este tipo de consejería y otros tipos de consejería que puedan haber. Because in every other kind of counseling, the person that you are counseling is just a client. Porque en otro tipo de consejería, la persona que se está ayudando es simplemente un cliente más. In fact, if you are trained in a secular kind of counseling, Si usted es entrenado en una consejería que sea secular, part of your training includes this idea: parte del entrenamiento incluye esta idea. don't get too close to the person that you're trying to help. La sugerencia es: no se apegue, no se quede tan cercano a la persona que está queriendo ayudar. You should maintain a professional distance. Debe haber una distancia profesional entre los dos. So that person will never get your Para que- your cell phone number. Para que eso quiere decir que la persona You will nunca never- va a tener su celular, número de celular personal. You will never give them your personal email. Nunca le va a dar a usted, a ella, You will never su invite them- dirección de internet, You will never invite them to your house for de supper. correo, y tampoco lo va a invitar a su propia casa. You will work hard to maintain a distance in the relationship. Va a trabajar duramente para mantener esa distancia en la relación entre ustedes. Biblical counseling is just the opposite. Y la consejería bíblica es completamente lo opuesto. We're going to work very diligently to build a close personal relationship Vamos a trabajar muy fuertemente y diligentemente para mantener una relación más cercana con la persona. Why? ¿Por qué? Because that person is also a member of the body of Christ. Porque esa persona también es parte de miembro del cuerpo de That Cristo. person is my brother or sister. Esa persona es mi hermano o mi hermana. And we like close-knit families, don't Y we? nos gustan estas familias que son bien cercanas, ¿verdad? Son bien unidas. So we're going to have this relationship. Entonces vamos a tener esta relación. I also made the comment in ministry, motive matters. Y también hice el comentario que en el ministerio los motivos sí importan. So this person that you're going to help not only has to recognize that you love them, Entonces esta persona a quien usted está queriendo ayudar no solamente tiene que reconocer que usted le ama, but that your goal in helping them is pure. pero que también ella pueda reconocer que la motivación y la meta de usted That you para are- ayudarle es pura. That you are not doing what you are doing for their benefit, for your own benefit, Entonces que usted no está ayudando a esta persona para su propio beneficio, you are not doing what you are doing to build your church, no está haciendo esto de ayudar a otros para simplemente hacer crecer su propia iglesia, you are doing what you are doing so that God will be glorified through that life, sino que está haciendo esto, está ayudando a otra persona para que Dios sea glorificado a través de esa vida as restaurada. that person grows in holiness and becomes more Christ-like. Mientras está creciendo a ser más santa y el Señor sea glorificado. Number 4, Entonces, número biblical 4. counseling is biblical when it focuses on a relationship with Christ, not just problems. Entonces, el ministerio personal es bíblico cuando se enfoca en la relación con Cristo, no solo en los problemas. Maybe you heard this before. Es posible que usted haya escuchado esto The antes. problem is not the problem. El problema no es el problema. Did you ever hear that before? ¿Lo han escuchado ustedes antes? The problem is not the problem. El problema no es el problema. The heart is the problem. El corazón es el problema. And when we get to module 3, Y cuando lleguemos al módulo número 3, I will begin that module with this question. yo voy a comenzar ese módulo con esta pregunta. What is the number one mistake biblical counselors make? ¿Cuál es
error número 1 que hacen los consejeros bíblicos? The answer is Y la respuesta es trying to solve problems. el tratar de solucionar los problemas. Now you might want to write that down. Es bueno que ustedes puedan tomar nota de eso, hermanos, Save that for module 3. porque a ustedes les va a servir para el módulo número 3. Because then when we start module 3, Para que cuando empecemos el módulo 3, you'll already have the answer. ustedes ya tengan esta respuesta. And I will think, well, these people are really smart. Y entonces yo voy a pensar en ese momento, esta gente sí que es inteligente. What's the number one mistake biblical counselors make? ¿Cuál es el problema número 1 que hacen los consejeros bíblicos? Trying to solve problems. El tratar de solucionar los problemas. Ladies and gentlemen, we are not, as biblical counselors, we are not in the problem-solving business. Damas y caballeros, como consejeros bíblicos no estamos en el negocio de solucionar los problemas. We are in the ministry of restoring broken believers to the grace of God. Sino que estamos en el ministerio de restaurar aquellos hermanos creyentes que han sido destrozados y poder restaurarlos. The truth is, most problems are problems that you can't solve. Y la verdad es que la mayoría de los problemas son problemas que usted no puede solucionar. So if you try to solve problems, you're going to be frustrated. Y entonces si usted se encuentra ese tipo de problemas, usted se va a frustrar. And that's what most biblical counselors do at the beginning. Pero eso es lo que la mayoría de los consejeros bíblicos hacen al principio. They meet with someone, Se encuentran con alguien, they listen for the problem, escuchan para verificar cuál es el and as problema. soon as they hear what they think the problem is, Y en el momento que ellos escuchan lo que ellos piensan que es el problema, then they grab their gospel gun entonces agarran su pistola del evangelio and they start shooting Bible verses y at empiezan the a problem. dispararle versículos de la palabra de Dios para solventar ese problema. That is not biblical counseling. Pero ese no es consejería bíblica. We will show you a better way. Les vamos a mostrar una mejor manera para hacerlo. And so our mission is life-changing disciple building, not life-easing problem solving. Entonces nuestra misión es cambiar vidas y hacer discípulos, no solamente mejorar la vida o resolver los problemas. In fact, if all we do is to address and solve problems, Christianity becomes a kind of shopping center and personal ministry becomes behaviorism. Entonces, si todo lo que hacemos es identificar y resolver problemas, el cristianismo entonces se convierte en un tipo de centro comercial y el ministerio personal se convierte en conductismo. May I use your Bible? Permiso, hermana, I ¿puedo use it? ocupar su Biblia? Thank you. Gracias. This is what we sometimes do. Eso es lo que algunas veces hacemos nosotros. A person comes to us, Una persona se acerca a nosotros or we go to them o nosotros vamos a la persona because there's struggles. porque ellas están pasando por dificultades. We listen for a minute Y entonces escuchamos por un minuto until we think we hear what the problem is, hasta que escuchamos lo que nosotros pensamos que es el problema. and then we go like this. Y entonces hacemos esto. Anger, Ira, your problem is anger? su problema es la ira. Oh, the Bible talks a lot about anger. La Biblia habla mucho acerca de la ira. There's some great verses here in the Old Testament. Hay buenísimos versículos aquí en el Antiguo There's some Testamento. examples of people who got angry. Hay muchos ejemplos de personas que estaban And iracundas. there's a lot about anger in the Proverbs. Hay mucho acerca de la ira en los proverbios. Oh, and then over here in the New Testament, there's also things. Y también en el Nuevo Testamento hay muchas cosas. Anger is bad. Uy, la ira es mala. Anger is sin. La ira es pecado. So I'm going to get you a whole list of verses about anger, Y entonces busco toda una lista de and versículos I'll give acerca de you la the ira list of verses about anger. y le doy la lista de versículos acerca de la ira Problem solved, y decimos problema solventado, right? ¿verdad? No. No. All you did is create a Bible study about anger. Lo que hizo es simplemente hacer un estudio bíblico acerca de la ira. Congratulations. Felicidades. Friends, the Amigos. Bible was never intended to be used that way. Amigos, la Biblia nunca fue
la intención de la Biblia nunca fue para ser usada de esa The Bible manera. is not an encyclopedia. Porque la Biblia no es una enciclopedia. If God if God wanted us to use the Bible as an encyclopedia, he would have organized it alphabetically. Si Dios hubiera querido que ocupáramos la Biblia como una enciclopedia, la hubiera ordenado alfabéticamente. Alphabetically in Hebrew and Greek. Alfabéticamente en hebreo y en griego. And then we could just go and say, anger, okay, here's all the verses about anger. Y entonces There they are. dijéramos, Okay. ira, aquí están todos los versículos acerca de la ira. But the Bible is not an encyclopedia. Pero la Biblia no es una enciclopedia. The Bible is a story. La Biblia es una historia. It's the story of God's work from creation to redemption. Es la historia de la obra de Dios desde la creación hasta la From redención. redemption to the new creation. De la redención a la nueva creación. It's the entire arc of the redemptive story. Es el arco completo de la historia de redención. And what God has done Y lo que Dios ha hecho is to drop us right into the arc of human history, es meternos dentro de este arco de la historia humana. so that in the few years of life that He gives us, we can bring glory to His name. Para que durante los pocos años que Thanks so nosotros much. estemos viviendo en esta tierra podemos llevarle gloria a su nombre. So we do not want to use the Bible incorrectly. Así que no debemos de usar la Biblia incorrectamente. So real change occurs when people learn to understand themselves and their problems in the context of a living, vital relationship with Christ. Entonces el cambio real ocurre cuando la gente aprende a entenderse a sí misma y sus problemas en el contexto de una relación viva y vital con Cristo. I want to, on every one of these points, I want to pause and make commentary. Yo quiero hacer una pausa y hacer un comentario. I was going to just skip over this. Yo casi que iba a saltarme todo I esto. just want you to think about that with me for a moment. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar en qué es lo que significa todo eso por un momento. There's a couple different thoughts there. Hay un par de pensamientos ahí. Real change occurs when people learn to understand themselves El cambio real ocurre cuando las personas se pueden entender a sí mismas in the context of who Christ is and what He did. en el contexto de quién es Cristo y lo que Él hizo. Most people do not understand themselves correctly. Muchas de las personas no se entienden a sí mismas correctamente. So when they have struggles, Entonces cuando tienen problemas, they do not see their lives in the broader context of what God is doing. no ven su vida en el contexto más amplio de lo que Dios está haciendo. Their whole world collapses so that they are the center of that world. Sino que todo su mundo se colapsa y se convierte en ellos en el centro de su mundo. I want my problems solved for my comfort. Yo quiero mis problemas resueltos para sentirme bien yo mismo. And you're the counselor, Y tú eres el consejero, and so your goal is to solve my problems entonces tu meta es resolver mis problemas so that I feel better about me para que yo me pueda sentir mejor acerca de mí and mismo my circumstances. y mis circunstancias. Where is that in the Bible? ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? No place. En ningún lado. That is not the concept of the Bible. Ese no es el concepto de la And Biblia. that is not the concept of why God gave me life. Y ese no es el concepto del por qué Dios me dio a mí la vida. He did not give me life for my satisfaction. Él no me dio la vida para mi propia He didn't satisfacción. give me life so I can be happy. Él no me dio la vida para que yo pueda ser feliz. He gave me life for the sake of His glory. Él me dio la vida para su gloria. And I need to see my life in that context. Y yo me tengo que ver mi propia vida dentro de ese contexto. When I was a pastor, I used to say this. Cuando yo era pastor decía lo It siguiente, probably sounds a little harsh. y puede ser un poco duro esto. Puede sonar un poco duro. My job is not to make you happy. My job is to make you holy. Mi trabajo no es hacer a ustedes felices, sino hacerlos a ustedes más santos. Now, here's something I discovered. Pero hay algo que yo descubrí. The more you grow in holiness, the more you grow in the joy of the Lord. Entre más usted vaya creciendo en santidad,
usted va a ir Right? creciendo en gozo. ¿No les parece? Get holy, you'll be happy. Si usted se convierte en alguien santo, usted va a ser alguien feliz. Happiness is not the goal. Porque la meta no es ser feliz. Happiness is the byproduct of a better goal. Entonces, la felicidad es simplemente un resultado de una meta mayor. So, number 5. Entonces, número 5. Biblical counseling is biblical when its instruction originates in the Bible. El ministerio personal es bíblico cuando su instrucción se origina en la So Biblia. this requirement demonstrates the believer counselor's commitment to the sufficiency of the scripture. Y ese requerimiento demuestra el compromiso del creyente y consejero en la suficiencia de las The escrituras. instruction originates in the Bible. La instrucción se origina en la Biblia. When I was a pastor, Cuando yo era pastor, for many years, por muchos años, I would always say this yo siempre decía lo siguiente. to my people. When you hear a sermon, Cuando ustedes escuchen un sermón, when you listen to Christian radio, cuando ustedes escuchen la radio cristiana, when you watch a Christian video, cuando están viendo un video when you cristiano, read a book, cuando ustedes lean un libro, always ask this question. siempre háganse esta pregunta. Where's that concept in the Bible? ¿Dónde está ese concepto que estoy viendo en la Biblia? I said that for 20 years. Yo le dije eso a mi congregación por 20 años. Ladies and gentlemen, Damas y always caballeros, ask, where is that in the Bible? siempre pregúntense, ¿dónde está eso en la Biblia? And then one day I realized that's not the right question. Pero y entonces me di cuenta un día que esa no era la pregunta correcta. It's a good question. Es una pregunta It's buena, not the right question. pero no es la pregunta correcta. And I came to discover that when I had a conversation with a guy. Me di cuenta de esto cuando yo sostuve una conversación con un And hombre. he was trying to push this silly idea of the 4 temperaments. Entonces él estábamos en esta conversación porque él tenía esta idea un poco rara acerca de los 4 temperamentos. Do you folks know this temperament theory business? ¿Sí han escuchado acerca de la teoría de los temperamentos? I'm so sorry you know that. Lo siento mucho que saben acerca de esto. And and I was being harshly critical of this goofy theory. Y estaba siendo duramente crítico acerca de esta teoría un poco loca. I said, "Where is that in the Bible?" Porque yo le decía, ¿dónde está esto en la Biblia? And he came to me after the lecture. Y entonces él vino después de una And he sesión, se said, acercó a mí. Dr. Wayne, I know where it is in the Bible. Y entonces este hombre me dijo, Dr. Oh. Wayne, yo ya sé dónde está en la Biblia. You do? Y él, ¿sí? I said, ¿Lo show, sabes? Show me. Enséñamelo. He said, remember the story, Jesus in the Garden of Gethsemane. ¿Se acuerda la historia donde está Jesús en el jardín de Getsemaní? And he was about to be arrested. Él casi era arrestado, But a punto de ser arrestado. Peter, Pero Pedro, you know Peter, ¿se acuerdan de Pedro? very impetuous, you know. Era muy impetuoso, He grabbed his sword agarró su espada and he cut off the ear of Malchus. y le cortó la oreja de Malco. This proves Peter is choleric. Y entonces esto demuestra que Pedro era colérico. I said, is that what the text says? ¿Es acaso eso lo que nos está diciendo el texto? You found the word choleric in the text? ¿Encontró la palabra colérico en el pasaje bíblico? No. It's just that's how choleric people act. No. Es así como So- las personas que son coléricas se actúan. So therefore he must be choleric. Y entonces él debe ser una persona colérica. That's not exegesis. Pero eso no es una exégesis. So then I finally realized Entonces finalmente me di cuenta, I need to ask a better question. después de toda esa discusión que tuve con esa persona, And que the better tuve que hacer question- una mejor The pregunta. better question is, Y la mejor pregunta es, where does that concept originate in the Bible? ¿de dónde se origina ese concepto en la Biblia? This is the A way I partir like de to la say. Biblia. This is the way I like to say it. A mí me gusta decirlo de esta manera. You should be able to open your Bible Usted debe de tener la oportunidad de abrir su Biblia and shake it, y and sacudirla. and the concepts that you teach
fall right off the pages. Y que los conceptos que usted está enseñando puedan caer de las mismas hojas de la You Biblia. don't have to import concepts into the Bible. No tiene usted que venir e importar conceptos y meterlos dentro de la Biblia. And you don't have to export the Bible to human Y concepts. tampoco debe de exportar conceptos bíblicos a algo externo. The Bible is enough. Porque la Biblia es suficiente. Okay, thanks again. Who knows? Maybe again. Gracias. I appreciate it. All right. So let me just give you a few examples. Permítame darles unos ejemplos más. Beware of these psychologically based ideas that are retrofit to sound biblical. Entonces, cuidado con ideas basadas en la psicología que son And- adaptadas para sonar And these examples bíblicas. are only in English, I'm sorry. Hay algunos ejemplos, están en inglés. But some Lo of you siento. know some of these. Pero tal vez algunos de ustedes ya conocen algunos There's de all estos. kinds of goofy theories. Hay muchos diferentes tipos de teorías que son un poco sin sentido. Here's one of my favorites. Pero aquí está una de mis favoritas. And this is actually written about in a book by a Christian psychologist. Y esto ha sido escrito por un psicólogo cristiano en un libro. And this is a silly, non-scientific theory. Y esta es una teoría no científica It's called right brain, left brain. que dice el cerebro izquierdo, And here's the way- cerebro derecho. And here's the way it goes. Y así dice esto. Everyone knows that Todos saben. anatomically there are two hemispheres to the brain. Entonces dice, todos sabemos que anatómicamente hay dos esferas en el cerebro. But now what we've done is we've assigned to the hemispheres of the brain certain characteristics. Entonces ahora lo que hemos hecho es asignar algunas características a cada uno de los hemisferios. For example, Por ejemplo, women typically operate in the right side of their brain. entonces típicamente las mujeres operan en el lado derecho del cerebro. Get ready for a lot of sexist talk here. Bueno, prepárense porque vamos a hablar acerca con un vocabulario bastante sexista. Women are more emotional. Las mujeres son más emotivas, They're more más emocionales, subjective, more más subjective. subjetivas. They don't make decisions as easily. No pueden tomar decisiones tan So fácilmente. women are right-brained. Entonces las mujeres ocupan más su cerebro derecho. Men, on the other hand, Pero los hombres, por otro lado, they're more objective. son más objetivos. They make decisions more easily. Toman decisiones más rápido. They think in structured ways. Ajá, piensan de manera bien estructurada. They are left-brained. Porque son guiados por el cerebro izquierdo. And so this theory is out there in the secular literature. Y entonces este tipo de teoría está afuera en literatura secular. Lo encontramos ahí. And just like most silly ideas, this idea found its way from the secular literature into Christian literature. Y como todas las teorías que no tienen sentido, vino esa teoría y hizo su camino y entró en el ambiente cristiano. And how does this Christian psychologist prove that this is true? ¿Y cómo entonces esos psicólogos cristianos pueden comprobar que eso es cierto? Here's the answer. Y aquí viene la respuesta. Matthew 14. Mateo 14. What happened? ¿Qué es lo que pasó ahí? Jesus sent his disciples out on a boat. Jesús envió a sus discípulos en una barca A storm came up. y vino una tormenta. Jesus was walking on the water. Y Jesús empezó a caminar sobre el agua. Disciples saw him there. They saw him Y lo vieron and they were afraid. y estaban con miedo. Oh, Tuvieron it's a miedo. ghost. ¡Ay, es un fantasma! Jesus said, "Nope, it's me. Don't be afraid." Y Jesús les dijo, no, soy yo, no tengan miedo. And Peter says, Y entonces Pedro dijo, "If it's really you, Lord, ask me to come to you walking on the water." si realmente eres tú, Señor, le dijo Pedro, pídeme que yo vaya y camine sobre el agua hacia ti. What was happening there? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Peter was operating in his left brain. Porque Pedro estaba operando desde su cerebro izquierdo. He saw what was happening. Él vio lo que estaba He sucediendo, was operating faith, estaba operando la fe left brain. desde el hemisferio izquierdo He del got out of the cerebro, boat. se salió de la He barca, started to walk on the water. empezó a caminar sobre el agua, But then the text says, when he saw the wind, he began to sink. pero el texto dice que cuando vio toda esa tempestad, él empezó a hundirse. What happened at that moment? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Peter flipped over. Entonces lo que sucedió es que Pedro se le
pasó al otro lado, cambió y se pasó al otro cerebro. I'm so encouraged that you are laughing. Me alegra que están entendiéndolo porque se están riendo. You should be laughing. Deberían de reírse. He flipped over to the right brain Se pasó al cerebro derecho and he began to sink. y empezó a hundirse. Now you know the story. Y entonces ustedes ya conocen la historia. Jesus reached out his arm and grabbed him, Jesús extendió su mano y lo agarró and he said to Peter, y le dijo a Pedro. "Oh, Peter, why did you switch brain sides?" Y entonces le dijo a Pedro, ¿por qué cambiaste los hemisferios de tu cerebro? Wait a minute. Is that what he said? Permítame, ¿realmente es eso lo que dijo Jesús? Oh, maybe your Bible is different. Es posible que su Biblia sea diferente. Oh, Peter, why do you lack faith? Le dijo, ay Pedro, ¿por qué es tan poca tu fe? Didn't have to do with his brain, it had to do with his faith. Eso no tenía nada que ver con su cerebro, tenía que ver con su fe. This is the illustration used for this idea. Pero esta es una ilustración para apoyar And so esta we've idea de la got teoría. all of these kinds of things. Y entonces tenemos todo tipo de teorías And many more. como esta y más. Now, someone is going to come and say, well, what's the harm in using these things? Pero entonces alguien más va a venir y va a decir, pero ¿cuál es el problema al usar estas teorías? ¿Qué daño hace? I'm glad you asked. Y me alegra que haya preguntado eso. 5 things. Hay 5 cosas. First, Primero, they divert attention from the study of God's word. desvían la atención del estudio de la palabra de Dios. So you're meeting in your small group, your discipleship group, Entonces usted se reúne con su grupo pequeño de discipulado and you are coming to the end of your current study, y casi van a terminar el estudio que están realizando. and the leader might say, does anyone have suggestions about what we study next? Y entonces viene el líder del grupo y les dice, bueno, ¿alguna sugerencia para que otro libro podamos seguir And estudiando? there's 2 suggestions. Y entonces aparecen 2 sugerencias. Let's study the 5 love languages. Entonces viene alguien y dice, ¿por qué no estudiamos los 5 lenguajes del amor? Or somebody else says, let's study the book of Ephesians. Y otro dice, ¿por qué no leemos el libro de Efesios? Which do you think might be the better choice? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor opción? Of course. Claro, But Efesios. you would be shocked if I told you how much time is wasted in churches studying this kind of unbiblical literature. Pero ustedes se asombrarían de saber cuánto tiempo se desperdicia dentro de las iglesias porque ocupan su tiempo en este tipo de literaturas. Second, they glorify the ones who create them. Y entonces, en segundo lugar, se glorifica a aquellos que crearon estas And you teorías. hear this around churches all the time. Y ustedes escuchan acerca de esto dentro de las iglesias todo el tiempo. Have you read the latest book by Dr. So-and-so? ¿Ha leído usted el último libro del doctor tal y tal? Did you go to this conference where Dr. So-and-so was going to be speaking? ¿Fue usted a la conferencia del doctor tal y tal donde él va a estar como orador? And we end up with all kinds of Christian heroes Y entonces terminamos con diferentes héroes cristianos instead of biblical heroes, en vez de tener esos héroes bíblicos, instead of focusing on the person and work of the Lord Jesus. en vez de enfocarnos en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. By the way, thank God for faithful Christian leaders Pero yo quiero decir gracias a Dios por aquellos líderes que son fieles, but we never want to deify any man. pero no queremos deificar o hacerlo como Because here's what I know. dioses a esos líderes. Here's what I know about your pastor, Porque eso es lo que yo sé acerca de su pastor. and here's what I know about every Christian leader you respect. Y eso es lo que yo sé acerca de cada uno de los líderes cristianos que yo respeto. That man today is struggling with sin. Ese hombre o mujer está lidiando con pecado, está teniendo que luchar con algún pecado. Right? ¿Sí o no? So let's be careful about that. Así que tengamos cuidado acerca de Third, eso. En tercer lugar, these can become self-fulfilling characteristics. esto puede convertirse en características de autocomplacencia. So you go take some kind of test, a personality test, Entonces viene usted y toma un test de personalidad, por ejemplo. DISC analysis, Taylor Johnson temperament analysis, El análisis de los temperamentos. and you are told that you are something. Y entonces se le dice a usted que usted es alguien, algo. And when the test is done, you are told
you are phlegmatic. Entonces, al final de este test que usted hace, se le dice, usted es flemático. And you say, I'm a what? Entonces usted dice, You're soy phlegmatic. ¿qué? Le dicen, usted es flemático. What does that mean? ¿Y qué quiere decir eso? So now you have to buy the book. Y entonces ahora ni modo, tiene que comprar el And now you libro. have to study the list of characteristics of phlegmatics. Y entonces tiene que leer todo el listado de características de qué son los flemáticos. And then you start to live your life in cooperation with the characteristics of what it means to be phlegmatic. Y entonces usted adopta esas características para vivir de acuerdo a esas características que describen a los flemáticos. And the characteristics you learn become self-fulfilling. Y entonces esas características lo llenan, lo autocomplacen. Fourth, they can become an excuse for unbiblical thinking and behavior. Y entonces pueden convertirse en una excusa para un pensamiento y comportamiento no bíblico. So you study these various characteristics. Usted estudia toda esa diversidad de características And by the way, this might be a good time for me just to say this. y tal vez ese sea un buen momento para poderles I'm decir esto. just going to put this out there. Solamente se lo voy a decir así, hermano. We can make the exact same mistake with spiritual gifts. Saben que podemos hacer exactamente ese mismo tipo de errores con los dones espirituales. So we can criticize secular humanistic categorizations, Podemos criticar estas categorías o categorizaciones seculares, but let's make sure that we don't also do the same thing with something that is actually found in the Bible, Pero- spiritual gifts. pero tengamos cuidado de no hacer lo mismo con cosas que están realmente en la palabra de Dios, como son los dones In espirituales. the church, we might give a spiritual gifts inventory of some kind. Podemos dar dentro de nuestra iglesia como un inventario de los dones The espirituales. goal is good. La meta es buena, The goal is to help you discover your spiritual gift. es para poder ayudar a otros a que descubran cuáles son los dones que ellos The tienen. problem is, once you discover your spiritual gift, Pero el problema es que una vez que usted descubre cuál es su don espiritual, then you can lock into that thing, entonces usted como que se encasilla and en esto. that then becomes your identity. Y entonces esto se convierte en su identidad propia. I am a teacher. Yo soy un maestro. I am a giver. Yo soy dadivoso. I am an administrator. Yo soy un administrador. I am a person who shows mercy. Yo soy alguien que muestra misericordia. There's a list of 7 of these in Romans chapter 12, as you know. Hay un listado de estos en Romanos 7, como ustedes saben. So now I have an identity, Entonces ahora tengo una identidad. and I start making wrong decisions Y entonces comienzo a tomar decisiones equivocadas based on that identity. basadas en esa identidad. So now here we have a church. Así que, por ejemplo, aquí tenemos una iglesia. Pastor, how do you receive the giving? How do you receive the giving? ¿Cómo recibe el the You have giving? bags. You pass bags ¿Cómo around. cómo pasan la ofrenda? Okay. Por Okay. fila, All right. by rows y en una canasta. Different churches do it different ways. I don't. Las iglesias lo hacen diferente. So now cada it's the diferente. time of the service for the offering, Entonces llegó el momento dentro del servicio de la iglesia para la ofrenda, and para the men recoger are la all ofrenda. ready. The men are ready, Y entonces los hombres and they're going están to start passing the listos, bags. van a pasar las bolsas para And la you ofrenda. think- Y entonces ustedes piensan, Give. y usted piensa, Why would dar, I give? ¿por qué debo yo dar? I have the gift of teaching. Yo tengo el don de enseñanza, Let the givers give. que los dadivosos den. I will teach. Yo voy a enseñar. You see the problem? Y entonces ven el problema ahí. And here's the truth. Y aquí viene la verdad. You study your Bible, Usted estudia su Biblia, and you will discover that regardless of your spiritual gift, que no importando cuáles son sus dones espirituales, every Christian is to perform the basic function of every one of the gifts. que cada creyente debe de hacer o ejecutar las funciones básicas de cada uno de estos diferentes dones And espirituales. then they can become the basis for unscriptural decisions. Y entonces, porque si no, se puede tomar eso como
unas decisiones equivocadas que están fuera de la palabra de Dios. So there can be all kinds of problems that arise from using these testing mechanisms. Entonces pueden haber diferentes tipos de problemas que pueden surgir por ocupar esos mecanismos de test, So de remember. exámenes. Remember, biblical counseling is based on proper hermeneutics, careful exegesis, and sound theology. Entonces recuerde que la consejería bíblica debe estar basada en una apropiada hermenéutica, cuidadosa exégesis y una fuerte teología. Therefore, you must always ask this question. Entonces siempre debe preguntarse, Where in the Bible does that concept originate? ¿dónde se origina este concepto en la Biblia? And that brings us to number 6. Y entonces nos lleva al número 6. Biblical counseling is biblical when its prescriptions reinforce biblical disciplines. La consejería bíblica es bíblica cuando sus prescripciones refuerzan las disciplinas bíblicas. Now, if you're ever going to help somebody, Si usted alguna vez va a ayudar a alguien, that help will not come through you. esa ayuda no puede venir de When I- usted. When I was a pastor Cuando yo era pastor, and I would meet with struggling fellow believers, cuando yo me encontraba y me juntaba con hermanos creyentes que estaban pasando por una situación difícil, I would always say this to them. yo siempre les decía lo siguiente: Here's a little secret you have to know. permítame decirle un pequeño secreto que usted debe saber. I don't know anything. Yo no sé nada. That's the truth. Y esa es la I verdad. don't know anything. Yo no sé nada. But here's the good news. Pero la buena noticia I know the God who knows everything. es que yo conozco al Dios que sí lo sabe todo. And he has written a book. Y Él ha escrito un libro. And if ever your life is going to be changed, Y si su vida va en algún momento ser transformada, it will not be changed by spending time talking to me. nunca va a ser cambiada de acuerdo al tiempo que usted invierta conmigo. It'll be changed when you spend time speaking with God. Sí va a cambiar de acuerdo al tiempo que usted pueda invertir con Él. As you study his word, Mientras usted estudie su as you palabra, come to know him in a better, different way. cuando usted está conociéndolo a Él de una manera diferente, Only God can change you. solo Dios puede cambiarlo. I cannot. Yo no lo puedo hacer. So it's important for you to know this. Así que es importante que usted conozca esto. Therefore, this kind of a conversation is going to include assignments between our meetings. Entonces, por ende, es que nuestras conversaciones entre una reunión y otra va a requerir algunas asignaciones. And we will say this again in Module 2, Y lo vamos a repetir nuevamente en el módulo número 2, but I'll say it first now. pero lo voy a decir por primera vez aquí ahora. Most of the change that God will bring about in the life of your struggling friend La mayor parte de los cambios que Dios va a hacer en esta persona que está padeciendo por situaciones difíciles it's going to happen between the meetings, va a suceder entre reunión y reunión. not in the meetings. No necesariamente en la reunión, durante la reunión. Because you're going to give them projects for growth. Porque usted lo que va a hacer es asignarles a ellos proyectos de crecimiento. And in Module 2, we'll tell you how to do that. Y en el módulo 2 les vamos a decir cómo usted va a hacer eso. And they will begin interacting with God in a fresh way. Entonces, ellos van a empezar a interactuar con Dios de una manera And refrescante. God will begin the work of changing their hearts. Y entonces Dios va a comenzar a hacer un trabajo de cambio en sus corazones. And then number 7, El número 7, biblical counseling is biblical when it prepares counselees to become counselors. la consejería bíblica es bíblica cuando prepara al aconsejado o discípulo y se convierte en un consejero o discipulador o mentor. We have just time enough to look up one verse. Vamos a tener suficiente tiempo para buscar un So versículo. please look in your Bibles with me. Entonces busquemos en la Biblia, 2 Corinthians. en 2 de Corintios, Most of you know this. la mayoría de ustedes ya se lo saben, Chapter 1. capítulo 1. Do you have your Bibles? ¿Tienen sus Biblias, hermanos? 2 Corinthians, 2 de Corintios, chapter 1. capítulo 1. Who wrote 2 Corinthians? ¿Quién escribió 2 de Corintios? Paul. Who did he write it to? Y Pablo. ¿Y a quién se lo escribió?
No. ¿A los Corintios? No. The Second Corinthians. El segundo libro de Corintios, a ellos se los escribió. I only say that because To 2 Corinthians. I only say that because our youngest son Y is digo named, esto. is named Peter. Y digo esto porque nuestro hijo menor se llama And then Pedro. our daughter married a guy named Peter. Y entonces nuestra hija se casó con otro joven que se llama Pedro. So in our family, we have 1 Peter and 2 Peter. Y entonces en nuestra familia tenemos primera de Pedro y segunda de Pedro. It's a very biblical family. Tenemos una familia muy bíblica. So 2 Corinthians, Entonces, segunda epístola de Chapter los 1, Corintios, capítulo 1, verses 3 and 4. versículos 3 y 4, Read the dice first así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Now, there are many answers to the question, why does God give struggles to believers? Hay muchas respuestas del por qué Dios envía problemas o dificultades a los creyentes. Here is one of the answers. Y aquí está una de las respuestas. God gives you trouble to prepare you to help other people who are in trouble. Entonces Dios le manda a usted tribulaciones para prepararlo a usted cuando otras personas pasen por ese mismo tipo de tribulaciones y los consuele. So we like to say, don't waste your trouble. Entonces lo que nosotros decimos es, no desperdicie su tribulación. Your struggles are a good thing. Porque sus tribulaciones son algo bueno. Because God wants to use the struggles in your life to prepare you to help people with similar struggles in the future. Porque Dios quiere ocupar esa tribulación que usted está pasando para prepararlo a usted, para que entonces usted pueda ayudar a otras personas en el futuro que estén atravesando por una tribulación similar. This very often happens. Y esto sucede muy This frecuentemente. happened many times when I was a pastor. Pasó muchísimas veces cuando yo era Here's pastor. a married couple. Ahí había una familia, una pareja cristiana, They come to me because of problems in their marriage. una pareja de casados y tenían problemas en su matrimonio. We work together. Entonces empezamos a trabajar We pray juntos, together. oramos juntos We study the scripture together. y entonces empezamos a estudiar la palabra We juntos. work on projects for growth together. Y empezamos a trabajar en esos proyectos de crecimiento juntos. God changes their hearts. Y entonces Dios empezó a cambiar sus corazones. He brings them back into a wonderful, loving relationship. Y Dios los trajo para volver a tener esa relación amorosa Finally, it nuevamente. is time for them to graduate from counseling. Y finalmente llegó el momento que ellos se pudieran graduar de este proceso de consejería. And here's what they say. Y eso es lo que dijeron ellos. Pastor, we are so thankful to God for what He has done in our marriage. Pastor, estamos tan agradecidos con Dios por lo que usted ha hecho en nuestro matrimonio. We can't believe His grace and goodness toward us. Lo que Dios ha hecho y su gracia y su bondad hacia nosotros. We're just very grateful. Estamos tan agradecidos. Pastor, here's a question. Pero aquí está una pregunta, pastor. Do you think there are other married couples that struggle in the same way that we were struggling? ¿Cree usted que hay parejas casadas que están pasando por una situación difícil como la que nosotros hemos atravesado? And I say, oh, sure, of course. Y yo le dije, claro que sí. And they say, Pastor, do you think God could use a couple like us to help people like that? Y me preguntaron, pastor, ¿cree que Dios puede utilizarnos a personas como nosotros para ayudar a gente como esas? And that's the moment I opened my Bible to this text. Y entonces es ahí cuando yo abrí mi Biblia a este pasaje que acabamos de leer. And I tell them that it's exactly what God wants you to do. Y le dije, eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con ustedes. That's what makes biblical counseling biblical. Y eso es lo que hace que la consejería bíblica sea bíblica.